obviamente para poder compartirla con todos los compañeros en los distintos foros y por correo interno. Igualmente la presentación que se va a dar en esta sesión va a ser compartida con todos ustedes, en las cuales al final se encuentran unos links de apoyo para que puedan complementar de una u otra manera lo que se necesita para complementar ese plan de mejoramiento que estamos viendo en esta fase actual. Voy a compartirles pantalla, bueno, no sin antes presentarme. Están ustedes en este momento con Orlando Celis Salazar, tutor del curso de Administración Financiera. Les doy la bienvenida. Lina, ¿cómo estás? Silvia, con Hugo ya pues nos saludamos. Jonathan, Edna, Lina Fernanda. Muy ¿Cómo buenos están días, ustedes? tutor. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a Edna. Dios. Bueno, me alegra mucho. Lina, Otálvaro, Lina Fernanda, William Fernando, Jonathan, bienvenidos igualmente. Hola, buenos días. ¿Cómo Buenos estás, días, William? tutor. Jonathan, perfecto. En el chat está el link de asistencia. Por favor, diligencien. Por favor, lo diligenciamos para que podamos, de todas maneras, yo doy unos punticos en las actividades con la participación a los IPAs. Entonces es bueno que lo diligenciemos y hacia el final de la... Dime, Jonathan. Tutor, qué pena, lo que pasa es que pues acaben de ingresar y no encuentro el link. Bueno, ya lo comparto nuevamente. Ok, vale, muchas gracias. Ahí lo acabo de compartir. La idea es que también al final de la sesión yo les comparta el link de la evaluación del CIPAS para que se complemente como tal la participación como debe ser, como lo estipula el protocolo, ¿cierto? Con el link de asistencia y con la evaluación del CIPAS. Entonces voy a compartirles pantalla. Me avisan por favor en el momento en que ya tengan la pantalla abierta. Ya está compartiendo pantalla, tutor. Bueno, vale, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, esto por acá. Y lo otro es que voy a procurar compartir acá desde la página inicial del Power, porque si lo manejo directamente desde acá, hay dos situaciones. Uno, que se pueda colocar lenta la transmisión de las diapositivas. Y lo otro, que a veces no me avisa si alguien más está entrando para darle a admitir. Entonces, vamos a trabajarlo por ahora desde acá. Cualquier cosa, pues ahí ustedes me estarán también avisando, ¿vale? Entonces, este es nuestro segundo CIPAS. Este es el listado que ya tienen ustedes en el chat. Vamos a trabajar en este CIPAS el tercer paso, perdón, que es el plan de mejoramiento que vence el 28 de noviembre, o sea, dentro de 8 días exactamente tenemos vencimiento de esta actividad. Una actividad colaborativa que tiene un peso de 175 puntos y que consiste en, muchos de ustedes ya han presentado avances, a muchos se les ha hecho realimentación. En esta ocasión sí, por parte de la red docente estamos presentando algunas excusas con algunas realimentaciones que han sido un poco tardías, debido a que, no sé si ustedes sepan, en las distintas sedes estamos con visita de pares a nivel nacional para el registro calificado precisamente de administración de empresas y de varias carreras de la escuela de CACEN. Entonces nos han tenido, digamos, lo que trabajando a una marcha forzada y a veces se queda uno que otro foro sin realimentar por unos días. Yo tuve el infortunio de haber pasado casi una semana sin haber podido contestar en algunos foros, porque les digo, no es con todos, sino precisamente a veces que se le pasa a uno que otro realimentación. Entonces, esta actividad consiste en formular acciones concretas de mejoramiento expresadas en términos financieros. Ojo con esto, en términos financieros, a partir del diagnóstico elaborado en el paso 2. Aquí cabe aclarar que
en el paso 2 se dieron en los distintos foros. No estamos hablando solamente de uno en particular, sino en muchos, así como hubo muchos que estuvo muy bien presentado, hubo otros que tuvieron mal hecha la aplicación de las fórmulas en el análisis vertical y horizontal. Acá llegó algo. Y eso refería precisamente a que no teníamos en cuenta la ecuación contable, que la ecuación contable nos dice que activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros veíamos esa aplicación de esa fórmula, que simplemente era copiarla, veíamos que la hacíamos general y no teníamos en cuenta esa ecuación contable. Entonces mirábamos activo 100%, pasivo 100%, patrimonio 100%. Entonces no era proporcional la suma de pasivo más patrimonio frente al activo. Entonces por ahí ya empezábamos nosotros perdón, a generar una percepción muy distinta cuando hacíamos esos análisis. Entonces son cosas que se estipularon en las realimentaciones, sobre todo en la parte de la calificación, se hacían los comentarios. Obviamente no es que se afecte mucho la nota, porque en este ejercicio, en el curso de administración financiera, lo que buscamos es la realización como tal del ejercicio, no teniendo en cuenta si quedó excelente o quedó mal hecho. Lo que tenemos que tener en cuenta en esto es la aplicación como tal de esa percepción financiera que se tiene en el análisis de cada uno de estos indicadores, de cada uno de estos análisis que se hacen de manera horizontal, de manera vertical, ya sea en el estado de resultados o ya sea en el estado de situación financiera. Denme un minutico, voy a traer un vasito con agua que tengo la garganta que me pica mucho. Qué pena, un momento. Vale, ahora sí, qué pena con ustedes. Ya cerrando semana 1 con tanto que habla uno acá le habla uno a una pantalla, siempre le empieza uno a cobrar el fin de semana. Bueno, sigamos entonces. Entonces, esas acciones concretas de mejoramiento lo hacemos con base precisamente en el diagnóstico financiero elaborado en el paso 2 y las bases conceptuales del curso mediante la utilización de la plantilla única de trabajo. Ya sabemos dónde está, ya la hemos trabajado, igualmente la podemos descargar desde el paso 1 donde está el reconocimiento general del curso. Entonces, dentro de las actividades individuales y colaborativas, ¿qué encontramos? Dentro de las individuales encontramos nosotros revisar y apropiar el contenido como tal, participar de manera significativa. Ojo, apreciados estudiantes, no sé si será por la misma situación que estamos viviendo de pandemia en este periodo de transición de mejoramiento, no mejoramiento, será que sí, será que no, pero se ha detectado igualmente mucha falta de participación en las actividades individuales. Eso sí ha sido una constante que se detecta desde hace mucho tiempo, pero que sí hay que procurar mejorar en esas participaciones y que sean participaciones significativas. Hay mucho foro que está lleno de agradecimientos por saludos, de agradecimientos por realimentaciones, de felicitaciones por participación de otros compañeros, pero cuando abordamos el tema significativo, pues obviamente deben ser temas argumentados frente a la actividad en curso. Y si son comentarios a los aportes de los compañeros, pues igualmente que haya una argumentación frente al comentario positivo o negativo que se haga y que no sea simplemente compañero, lo felicito, sus aportes están fenomenales, un ejemplo. Eso no es significativo. Entonces sí, la idea es que nos apropiemos de estos temas que están en el material bibliográfico y podamos generar igualmente debate, que es lo que yo busco siempre en las actividades con mis estudiantes, que se genere debate, que es lo que al final nos va a permitir sacar las conclusiones más acordes a las situaciones del ejercicio.
Igualmente, con base en ese material bibliográfico de la primera unidad y de la segunda unidad del curso, elaborar el paso 3 y las conclusiones. Todo esto va encaminado a ese diagnóstico que se hizo en el paso 2. ¿Qué se debe hacer? Acá dice proponer 5 acciones de mejoramiento por cada integrante del grupo. Nosotros establecimos en la web que iban a ser 3, ¿cierto? Que iban a ser 3 acciones o 3 hallazgos, perdón, y 5 acciones por cada uno de ellos. Porque la idea es que completemos 25 acciones de acuerdo a la guía, ¿cierto? Entonces es identificar 3 hallazgos. Los hallazgos pueden ir encaminados hacia la parte del manejo de inventarios, hacia la parte del flujo de efectivo, el flujo de caja, de las ventas, de los gastos operacionales. Bueno, tenemos una gama completamente amplia para poder hacer la proposición de esos hallazgos. Y frente a esos hallazgos, pues, obviamente, ¿cómo los vamos a manejar? Que es el material de apoyo que les dejo al final de esta presentación. O sea, ¿cómo vamos a manejar nosotros? Un ejemplo, las cuentas por cobrar. Hombre, tenemos que realizar estrategias donde procuremos recoger no solamente el 30% de las deudas que tenemos, de las deudas que tienen con nosotros, sino que vamos a procurar recoger el 50 o el 60. Tener en cuenta los tiempos en donde vamos a implementar las estrategias. Tener en cuenta si afectamos o no afectamos otras cuentas del estado financiero, del estado de pérdidas y ganancias, del estado de resultados, porque muchas veces nos encariñamos con algunas cuentas que para nosotros son la solución inmediata, pero estamos desmejorando el comportamiento de otras. Entonces hay que procurar equilibrar esa balanza para que las decisiones que tomemos o las estrategias que planteemos estén acordes a un desarrollo equitativo dentro de un ejercicio. Esto es muy importante. Igualmente, pues obviamente esos objetivos que nosotros planteemos tienen que estar directamente relacionados con el indicador del logro como tal. Debe ser medible, lo que les decía ahorita, cuantificables, que es que yo quiero mejorar mis ventas en un 150%. Hombre, ¿es posible o no es posible? Ya analizamos el mercado, analizamos las políticas del mercado, analizamos la situación sociodemográfica del mercado, analizamos la situación actual del entorno. Bueno, hay un sinfín de situaciones que podemos nosotros empezar a revisar para poder establecer ese plan estratégico de mejora frente a las decisiones que vamos a tomar. En la hoja conclusiones, pues igualmente plantear las conclusiones acerca de las acciones de mejoramiento propuestas. No es colocar lo que dice la teoría, no es colocar apartes de lo que encontramos en la bibliografía, es hacer un análisis, ¿sí? Un análisis propio acerca de lo que yo considero, lo que les digo. La calificación en esta actividad frente a conclusiones, por lo menos, es subjetiva, porque la percepción que se tiene acerca de la aplicación de una estrategia es muy distinta para cada uno de nosotros. Yo puedo pensar de una manera, Pepito Pérez piensa de otra manera, Sutanejo piensa de otra manera, ¿cierto? Entonces es subjetiva. Y aquí lo que importa es ver esa expresión técnica frente a lo que se espera dentro de la aplicación de las estrategias que ustedes mismos proponen en el plan de mejoramiento. ¿Sí? Igualmente, en el foro de trabajo colaborativo, en el foro de discusión, hay que socializar oportunamente la versión de la plantilla única de trabajo, ya que este es el insumo para la elaboración del trabajo grupal. Por eso es que es muy importante que cada uno de ustedes haga sus aportes significativos, primero para que no vayan a repetirse, y segundo para que entre todos los quienes están conformando el grupo puedan debatir frente a qué opina cada uno de ustedes frente a lo que está proponiendo cada uno de los integrantes. Entonces es que, compañeros, yo no creo que el problema que nosotros tenemos como empresa de servicios, como empresa comercial o empresa productora, dependiendo del tema que estén trabajando, del número de grupo, ¿no? No creo que el problema sean los inventarios. Yo creo que el problema de nosotros es la rotación de cartera, porque no estamos recogiendo todo lo que se vende a tiempo. Entonces los inventarios sí están ahí, pueden crecer, se pueden disminuir, pero
La idea es eso, que se genere debate, que digamos, no, es que no debemos incrementar la rotación de inventarios en un 3, en un 5%, sino en un 20%. ¿Por qué? Son productos perecederos, no lo son, bueno, etcétera. Volvemos a lo mismo, a los análisis que debemos realizar. Revisar esas acciones de mejoramiento y las conclusiones que hace cada uno de los compañeros. Algo muy importante que se quedó acá por fuera, y es precisamente la de seleccionar los roles a desempeñar dentro de ese grupo colaborativo. Pasó en la actividad 2, muchos de ustedes, no, muchos de los grupos, no estamos hablando de ustedes en general, muchos de los grupos, sabiendo que un representante de cada grupo es el que suba al entorno de evaluación, habría uno para hacer la calificación y encontrar uno 4 trabajos, el mismo trabajo presentado por 4 estudiantes. Entonces, ojo, significa eso que no estamos atentos a lo que dice la guía de actividades, o peor aún, no estamos haciendo trabajo colaborativo, no estamos debatiendo y no estamos manteniendo una comunicación constante y asertiva, que es lo que también les inculco yo mucho en las actividades. Lo que les decía, los saludos, mensajes de felicitación, mensajes de aprobación de aportes y participación solo para coordinar actividades, consolidar el trabajo, no serán catalogados como aportes significativos dentro de la participación individual. Esto sí que cale, porque a veces se emociona uno cuando encuentra uno en los foros 8, 10 mensajes. Yo, uy, ¿a qué hora se me acumularon tanto? Y mira uno, y es simple y llanamente un mensaje de felicitación por la participación de X compañero. Entonces, compañero, tus aportes son totalmente acertados a la realidad. ¿Pero por qué? ¿Se entiende? Compañero, estoy de acuerdo con lo que estás aportando. En esta semana estaré subiendo mis comentarios. Nada significativo, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esto para que ya para la próxima actividad, que esta que se cierra y la próxima que viene, pues tengamos en cuenta esas correcciones. ¿Cuáles son las evidencias de trabajo independiente? Subir los aportes al foro, simple y llanamente, el foro de discusión. Subimos los aportes dentro de esa plantilla única de trabajo en el paso 3 y las conclusiones, donde desarrollamos ese plan de mejoramiento financiero. Se identifican los hallazgos, dijimos que eran 3, no 5 como está acá, 3 hallazgos y 5 mejoramientos que se van a realizar frente a cada uno de los hallazgos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Y dentro de la parte grupal se van a recopilar cada una de los aportes que hacen de manera individual sin que sean repetidos. Por eso la importancia de mantener la comunicación para que se generen los 25 hallazgos. Si solamente participan 3, pues entonces habrán 15 hallazgos, ¿cierto? Si participan los 5, serán 25 hallazgos. Si lo entregan 2 personas, pues serán 10 hallazgos. Sí, que quede claro que se hacen 3 hallazgos y 5 identificaciones de las actividades a realizar con base en los hallazgos. Recordar que estamos hoy a 20 de noviembre y esto hay que entregarlo finalizado a más tardar el 28 de noviembre a las 11:55. Tener en cuenta que el día 25 ya no se empiezan a calificar, no se empiezan a hacer realimentaciones, no a calificar, perdón, no se hacen las realimentaciones de acuerdo a la resolución rectoral. Ustedes ya conocen muy bien también lo que es los lineamientos generales, todos debemos participar, hay que elegir un solo participante del grupo para que haga la respectiva entrega en el entorno señalado, que en este caso es el entorno de evaluación, que hay que revisar muy bien ese trabajo final antes de subirlo al entorno para que nosotros veamos que estamos apuntando directamente a los lineamientos de la guía de actividades, igualmente apuntar a los criterios de evaluación. Esto es muy importante para que apuntemos a los porcentajes más altos de calificación y podamos obtener una mejor nota. Y algo muy importante es que precisamente debemos dejar en la plantilla de integrantes quienes realmente participan en la actividad. Muchas veces por querer ser muy buena gente con
los compañeros de grupo los anotamos a todos y resulta que no tenemos conocimientos, alguno de ellos se ha retirado o alguno de ellos nunca ha hecho participación, etcétera, y después es el sistema el que empieza a generar inconvenientes, porque si una persona aparece retirada y un tutor la califica, pues obviamente se va a generar conflicto en el sistema, se va a generar ruido en esta situación. Y lo mismo lo que les decía, de acuerdo a la resolución 6808 de agosto del 2014, pues no se tendrán en cuenta los aportes que se realizan al foro los últimos 3 días antes del cierre de la actividad. Entonces, ya lo que nos concierne como tal, esto es más que todo acerca de ese plan de mejoramiento. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es un plan de mejoramiento? Pues, bueno, antes de empezar acá en esta parte, ¿hay alguna pregunta, duda o inquietud? Buenos días, profe. Sí, yo tengo una inquietud. Angélica, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Profe, es que estaba revisando el Excel y estoy viendo que nosotros tenemos un EVA en la parte, en el paso 4. Entonces, Sí, esa es la perspectiva, o sea, ese es como ustedes, ese es ya para el paso 4, obviamente, ya es como ustedes imaginan ese nuevo estado financiero y ese nuevo estado de resultados, con base precisamente en las estrategias que están proponiendo. o sea, ese no lo realizamos ahorita, ese es el de la fase que viene, ¿sí? Ese es para la fase 4, exactamente, es donde nosotros lo que hacemos es como realizar esa perspectiva frente a decir, hombre, yo voy a realizar una estrategia que me va a permitir incrementar mis ingresos en un 20%. Entonces, frente al nuevo balance, con esa estrategia, ya vamos a colocar en la parte de ventas el mismo valor del segundo año, pero con ese 20% de más. A ver cómo nos van arrojando los resultados y sobre eso es que planteamos las conclusiones del paso 4. Simplemente entonces realizamos, es que le escuché algo de qué pena, profe, entré tarde porque pensé que la clase era a las 11. Tranquila. Vi que nosotros desarrollábamos el paso 3, pero el profe hizo mención a unas conclusiones. No sé si son las conclusiones en las que aparecen como en una de las hojas de Excel que dicen conclusiones paso 3. ¿Es exactamente ahí donde publicamos las conclusiones, profe? Sí, es que para cada uno de los pasos realizamos unas conclusiones, ¿sí? En el paso 3, donde hacemos nosotros la definición de los hallazgos detectados y donde proponemos nosotros las estrategias frente a estos hallazgos, debemos generar unas conclusiones. Y esa conclusión generalmente es qué es lo que esperamos nosotros de esas propuestas que se están haciendo, ¿sí? Ya para el paso 4, van generándose frente a lo que estamos realizando en la actividad del paso 4. Sí, o sea que las conclusiones vendrían a ser sobre el contenido del trabajo, más no sobre el trabajo en general, como información de los datos que se manejan ahí, ¿sí? Sí, claro, solamente lo del paso, solamente por eso cada uno viene marcado, conclusión paso 2, conclusión paso 3, viene marcado cada uno. Bueno, profesora, mi inquietud, gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda o inquietud frente a lo que se ha socializado? Voy a colocarles nuevamente acá por si los últimos que han ingresado no han encontrado el link de asistencia para que quede acá. Y eso sí, por favor, la solicitud es que diligencien como tal, ¿vale? Profe, una pregunta, ¿cuál es el nombre del CIPAS? Plan de mejoramiento. Es este plan de mejoramiento que es el tema actual, mejor dicho. Bueno, listo. Entonces, continuando. Frente al plan de mejoramiento. ¿Qué es el plan de mejoramiento? Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de una manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de una manera ordenada, a lo que nos referimos es precisamente a la aplicabilidad que damos nosotros como administradores de empresas al proceso administrativo. Plan de mejoramiento, planear, ¿cierto? Dentro de la administración financiera nosotros tenemos una ventaja y es que cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios tenemos una trazabilidad en el tiempo, que son precisamente esos documentos que nos sirven de base para esta planeación.
En estos momentos nosotros tenemos el año 1 y el año 2 y estamos mirando cómo mejorar de acuerdo a los resultados o a los indicadores que nos muestren esos resultados del año 1 y del año 2. Con base en esos indicadores que nos deja ese periodo, lo que hacemos nosotros es tomar eso para reiniciar ese plan de mejoramiento, cómo vamos nosotros a comportarnos en un nuevo periodo y cuáles van a ser las nuevas expectativas frente a esos resultados obtenidos. Entonces, por eso es que nosotros podemos hacer planteamientos pre, durante y post. Podemos hacer antes de arrancar, que es lo que comúnmente se debe hacer. Podemos seguir manteniendo las estrategias que se han realizado a través del tiempo y durante el proceso podemos ir tomando decisiones que no es tan recomendable o esperar a que se acabe el periodo para poder tomar esas decisiones. Lo más aconsejable es tomar esos resultados de un proceso, de una actividad, de un periodo, que en este caso en la parte contable se maneja el año lectivo, que va desde 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, cada vez que hay un cierre de periodo, nosotros hacemos un ejercicio similar al que estamos realizando. Cogemos el estado de resultados, cogemos el estado de situación financiera y empezamos a sacar una serie de indicadores de gestión que son los que nos permiten a nosotros mirar cómo ha sido esa fluctuación de los procesos y de las actividades frente a los resultados que nos habíamos ideado al principio del ejercicio. Entonces, yo quería vender 200 pesos, hombre, pero el ejercicio me demostró que por las mismas situaciones adversas que no tuvimos en cuenta, no vendimos 200, sino que vendimos 75. Oiga, entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir con esa meta trazada para el próximo periodo? ¿Cuáles son las estrategias a implementar? Hombre, que es que por situación de pandemia ya la gente no estaba comprando como antes ni estaba pagando como antes. Entonces, debemos preparar nuestra próxima etapa teniendo en cuenta estas situaciones adversas, procurando una mejora en los tiempos donde todo se empieza a normalizar, pero aún así guardando un plan de contingencia que tengamos nosotros por si las cosas se vuelven a empeorar, saber cómo las vamos a afrontar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con este plan de mejoramiento, de acuerdo a los hallazgos que podamos detectar. ¿Sí? Tener una perspectiva de lo que pueda pasar y que esa perspectiva se va a generar favorablemente si aplicamos las estrategias que estamos planteando en ese plan de mejoramiento. Dentro de la parte administrativa, es el conjunto de metas, acciones y procedimientos y ajustes que la empresa define y pone en marcha en periodos de tiempo determinados para que los aspectos de la gestión administrativa y financiera se integren en torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de la misión. Palabras más, palabras menos, todos tenemos que trabajar mancomunadamente en el logro de los objetivos comunes de la empresa. Y esos objetivos comunes sabemos cuáles son porque están encaminados en una misión, en una visión, de acuerdo a unas políticas de trabajo, unas políticas propias de la empresa, con unos valores corporativos establecidos, teniendo en cuenta la competitividad que nos genera el entorno donde estamos desenvolviendo y teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida de quienes se van a beneficiar de lo que yo hago, ya sea productos o servicios. ¿Sí? Entonces, es todas esas decisiones que nosotros podemos tomar de cómo mejorar esos índices. Hombre, quería llegar al 6%, llegué al 3%, cumplimos a un 50%. Entonces, cuando hablamos de que no es que apenas logramos el 50, no cumplimos la meta, porque las metas se establecen es para cumplirlas. Por eso es que tienen que ser, como lo decía anteriormente, fue por acá, no, que tenían que ser medibles, que tenían que ser alcanzables, que tenían que ser viables, factibles, y no empezar a proponer metas inalcanzables, porque obviamente vamos a estar siempre en mejoramientos ficticios, mejoramientos que nunca vamos nosotros a lograr los resultados esperados. Eso es algo que hay que tener en cuenta en el desarrollo de este plan de mejoramiento. Yo creo que dentro de las etapas menos complicadas del desarrollo de la actividad de este curso es esta del plan de mejoramiento, porque aquí ya podemos hablar más de acuerdo al raciocinio que tenemos nosotros frente al tema financiero, frente al tema contable, frente al tema administrativo.
de cómo nosotros visualizamos esas mejoras que podemos presentar, obviamente fundamentadas y argumentadas, y es por eso la importancia de aprovechar ese material bibliográfico y no solamente lo que dice la bibliografía sugerida, sino ahondar en la red. Tenemos infinidad de material de apoyo en la red. ¿Qué debemos hacer? Pues obviamente aprovechar todos esos motores de búsqueda para poder entender mucho mejor los temas que estamos abordando. Que para este plan de mejoramiento nosotros tenemos unos tips, digámoslo así, ¿cierto? Ya que cuando hablamos de esta gestión financiera, que es un pilar fundamental de cualquier tipo de organización o empresa, es la que nos permite administrar y gestionar los recursos, ¿cierto? Las decisiones que tomemos nosotros en la parte financiera son las que van a decir si salimos o no salimos adelante como empresa, si nos vamos a poder posicionar en un mercado, si vamos a poder crecer de la manera esperada en determinado tiempo. ¿Con qué objetivo? Pues de garantizar que sean suficientes los recursos administrados para cubrir tanto gastos y seguir funcionando de la manera más rentable posible. Tener en cuenta no solamente mis ventas. Generalmente cuando hablamos de situación financiera, la gente piensa solamente en qué debemos vender, cuánto debemos ahorrarnos en insumos, prontos pagos, etcétera, etcétera. Pero esto es mucho más global de lo que se cree, porque nosotros debemos tener en cuenta muchas situaciones que de pronto ya las hemos visto en otros cursos, como administración de empresas, fundamentos, etcétera, etcétera, donde tenemos que mirar todo ese comportamiento del entorno, hacer aplicación de matriz DOFA, tenemos que mirar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, tenemos que mirar cuáles son esas amenazas a las que nos vamos a enfrentar. Igualmente, mirar cuáles son esas oportunidades que nos presenta el medio para pues, nosotros volverlas unas fortalezas y esas amenazas volverlas oportunidades, ¿cierto? Entonces, miramos situación política del país. Hombre, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran metido esa reforma tributaria a mediados de año? No sabemos, ¿cierto? Pero debemos estar preparados con esos planes de contingencia que yo les digo, por si al caso no sabemos qué pueda pasar. Hombre, el problema que existe ahorita con el manejo portuario por la falta de contenedores para poder movilizar mercancías que llegan y que salen, insumos, cuántas empresas están paradas o cuántas empresas están repagando por esos insumos que están llegando muchísimo más costosos, ¿cierto? Planes de contingencia, estar preparados, planeación estratégica, que es lo que tenemos nosotros que aplicar dentro de esta parte de la gestión financiera con esos planes de mejoramiento. Dice que más sin embargo llevar la gestión financiera de una empresa no es fácil, obviamente, y suele ser todavía más complicado para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Es más complicado, ¿por qué? Porque obviamente las grandes empresas tienen un capital humano totalmente profesional, especializado en las materias concernientes a esos desarrollos financieros. Cuando hablamos de empresas unipersonal, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, pues de pronto no tenemos acceso a este tipo de profesionales y empezamos nosotros a trabajar con muchas pruebas de beneficio y error. Hombre, ¿qué pasará si yo invierto acá? Bueno, vamos a ver, confiamos en Dios, etcétera. Entonces, todas estas decisiones de tipo estratégico, pues, conllevan a la idoneidad como tal de un grupo de personas que tenga suficiente conocimiento para tomar decisiones, poder tomar decisiones sobre esto. Y son estos quienes suelen precisamente externalizar la contabilidad de la empresa. ¿Sí? El problema es que la gestión financiera recae sobre el empresario. Planificación, financiación, estructura de costos, liquidez, tesorería, o sea, todo cabe dentro de una misma cabeza cuando hablamos de personas independientes o de pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de poder nosotros tener un equipo o por lo menos asesorarnos de personas que nos puedan ayudar a nosotros a tomar esas decisiones de tipo financiero. Hoy en día encontramos muchas consultorías. Hoy en día, cuando hablamos de la parte financiera y la parte contable de una empresa, se maneja por outsourcing, se maneja de manera externa. Por un lado es bueno, por otro lado no tanto. Cuando nosotros hablamos de esas decisiones de tipo financiera a nivel externo,
estamos pagándole a un personal que tiene los conocimientos totalmente claros, pero que falta ese sentido de pertenencia como tal con la empresa, a que le ponga un 3-5% de corazón como empresa, ¿cierto? Muchas veces cuando tomamos decisiones en este tipo de materias, como la información financiera, debemos actuar más con la razón que con el corazón. Y es por eso que las consultorías son muy apetecidas para estos temas. Pero igualmente a veces nosotros cuando le metemos mucho corazón creamos un conflicto de intereses frente a las decisiones tomadas. Y esas decisiones cuando se vuelven más de corazón descuadran esa balanza que debe existir bien equilibrada en el futuro de la empresa. Entonces, ojo con esto. Las decisiones se toman, hay que tener mente de empresario si somos emprendedores y no mentalidad de empleado o colaborador si somos emprendedores. Porque si usted es emprendedor, pero va a pensar como, hombre, es que qué embarrada hacerle eso a mi personal en estos momentos, que tenemos que trabajar más, tenemos que colaborar más. Si pensamos en el beneficio del empleado o colaborador, pues obviamente vamos a desproporcionar los ideales propios de la empresa. Hay que lograr ese equilibrio, esa balanza, que esté 50-50. Desarrollo de técnicas de negociación, desarrollo de habilidades de negociación. ¿Cómo logramos nosotros mantener esa balanza equilibrada? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos 5 aspectos o 5 claves que se dan para poder realizar estos planes de mejoramiento? Estos son tips que van a quedar en los distintos foros para que ustedes aprovechen estos 8 días y hagan mejoramientos a esos planes o como tal corroboren que lo que están ustedes decidiendo pues está acorde a lo que podemos estar nosotros explicando acá. Entonces dice que primero hay que revisar los niveles financieros. Dice que es importante que en todo momento hay que ser consciente de qué está pasando en la empresa, cuál es la situación financiera. Es imprescindible los flujos de caja, que es donde miramos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros manejando el efectivo de la empresa? Ese flujo de caja es constante, se está estancando, nos estamos quedando colgados, necesitamos apalancamientos externos, etcétera. Para saber, obviamente, si hay ingresos, si es necesario reducir gastos o si hay atrasos en los pagos. Esto es muy importante. Eso es como cuando uno llega y le pagan el sueldo y sabe usted que el 30% es para una cosa, el 10% para otra, el 20% para otra, y ya tiene uno establecido todo de manera que cuando llega, usted tiene la tranquilidad de que está supliendo esas necesidades que es mes a mes algo fijo, pero que no va a tener la necesidad de tener que decir, oiga, me toca ir a pedir prestado. Oiga, es que estoy ganando muy poco frente a lo que estoy gastando. Igualmente sucede con una organización. Hay que recordar que llevar un seguimiento del estado de la tesorería de la empresa permitirá anticipar a los problemas y estimar las necesidades financieras con suficiente antelación. La importancia de hacer lo que nosotros conocemos como auditorías internas no es más que aplicar sistemas de medición en tiempo real, saber qué está pasando con los resultados de las actividades y los procesos que estamos realizando. Esto nos permite a nosotros tener un conocimiento real de lo que está sucediendo para tomar decisiones, para decir, bueno, estamos siendo rentables hasta cierto porcentaje, pero viene una época fuerte donde no vamos a tener el mismo nivel de ventas. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Anticipémonos. Desde ya, ustedes, bueno, no, la historia de José que tanto pasan en Semana Santa, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Igualmente, tenemos que estar nosotros preparados para esas situaciones futuras que podamos anticipar y tener dentro de ese flujo de caja, hablando, tener esas reservas que nos permitan a nosotros estar preparados para cualquier anomalía que se vaya a presentar. Otro consejo, ajusta la financiación externa a las necesidades del proyecto. Hay que encontrar ese equilibrio dentro de la gestión financiera. Muchas veces nos da miedo hablar de financiación cuando se necesita, pero tenemos la seguridad con la perspectiva del plan estratégico que hemos realizado de que las cosas se van a dar, ¿cierto? Entonces nos da miedo, porcentaje de incertidumbre alto, y eso se da precisamente porque no hemos hecho una planeación estratégica adecuada. Nos da miedo endeudarnos, ¿cierto?
Para esto, para que no se generen esas incertidumbres, hay que tener muy clara cuál es la necesidad propia de la empresa en el momento en que vayamos nosotros a solicitar una financiación. Porque si nosotros necesitamos 10 pesos, pero vamos a sacar 50, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos otros 40? Eso la empresa lo recupera y poco a poco. Y si las cosas no salen como se esperaban inicialmente. Entonces, por eso es que cuando buscamos esos apalancamientos, esos financiamientos, debemos ser muy claros frente a lo que realmente se necesita para poder llevar a cabo ese plan de mejoramiento o ese plan estratégico. Igualmente, la capacidad de la empresa para generar liquidez y beneficios. Y sabemos que lo vamos a lograr, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hay que tener en cuenta todo esto porque ese compromiso de financiamiento que se asume no va a ser dentro de un tiempo, va a ser a partir de ese momento y durante un proceso de trabajo bastante largo. Entonces, debemos ser consecuentes de que lo que nosotros, las decisiones que tomemos ahorita, igualmente tenemos que suplirlas con pagos, ya sea en especie, ya sea en efectivo, como se acorde directamente con ese proceso de financiamiento que se está haciendo. Cuando hablamos de estos beneficios, hay que tener en cuenta eso. Sí, estamos logrando un beneficio de manera inmediata, ¿cierto? Pero hay que tener beneficio y no tener flujo de caja para afrontar los gastos de la empresa. El problema principal, el beneficio lo tenemos, qué berraquera, fuimos al banco, nos prestaron lo que necesitábamos, pero de ahí para allá, ¿qué? Es muy importante esto. Mira que muchos comerciantes que he tenido conocimiento en muchos sectores, calzado, mecánica, automotriz, plásticos, tienen la fortuna de poder contar con un financiamiento o no financiamiento, con préstamos, porque eso se vuelven ya, son préstamos personales, o ayudas de programas de gobierno que son bastante altos. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, tuvimos la fortuna de participar en un encuentro de emprendimiento gubernamental y nos adjudicaron 150, 200 millones para el desarrollo de su empresa, de su emprendimiento, para el mejoramiento de los procesos que lleva, ¿cierto? Para que se vuelva más rentable, más competitivo, más productivo, etcétera. Pero resulta que cogemos esta plata y, venga, es que yo tengo un carrito modelo 2012, entonces venga, compramos un modelo 2022 de una vez. Y ahí ya gastaron 100 millones. Hombre, es que resulta que yo necesito hacerles unos arreglos al apartamento, voy a cambiarle pisos y le voy a cambiar cocina, ya gastamos 50 millones más. Entonces, cuando vemos, esos 200 se me vuelven 20 o 30 para invertir en mi negocio. Entonces, sí, el beneficio lo tuvimos, pero no voy a ser capaz de mantener un flujo de caja alto para poder pagar ese beneficio que obtuve yo con el financiamiento que necesitaba. Ojo con eso. Tercero, gestionar cobros y pagos. Muy importante mantener igualmente esa balanza equilibrada de lo que pago frente a lo que vendo para cobrar. Hay que ajustar los tiempos de cobro y de pago. Hombre, es que yo le voy a dar a mis clientes preferenciales unos descuentos por pronto pago, pero que esos descuentos sigan siendo rentables para mí, porque si voy a bajarles más de lo que voy a ganar, pues imagínense, ¿cierto? Igualmente, es que yo voy a aprovechar que mi proveedor estrella me va a vender el triple de los insumos que yo necesito y me va a rebajar un 40%. ¡Qué berraquera! Hombre, pero si tengo donde acumular todos esos insumos, si son suficientemente extensos en tiempo para que no vayan a ser perecederos a corto tiempo y se me vayan a dañar, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que manejarlo nosotros. Esta situación es bien manejada, pues obviamente lo que va a hacer es que nosotros tengamos una previsión tanto de entradas y de salidas de dinero y va a permitir, igual que lo que estamos haciendo con los planes de mejoramiento, anticiparnos a esas situaciones de falta de liquidez. Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que yo tanto molesto cuando hablo con los estudiantes, los planes de contingencia. Uno ya con el tiempo y la experiencia le enseñan a que eso que yo tanto les decía, que el punto, la distancia más
cercana entre dos puntos es la recta, ¿cierto? Es la manera más rápida de llegar a un punto, de un punto a otro. Vámonos en línea recta y llegamos primero que los demás, cierto, muy cierto, pero ¿qué tan conveniente es irnos en línea recta? ¿Por qué no cogemos de pronto por el camino B o el camino C, que puede ser más largo, pero que puede ser más beneficioso? Debemos intentar tener esas perspectivas. Si me voy de aquí a allá, listo, voy a llegar en tanto tiempo y voy a gastar tanto. Pero si me voy por este lado, puede que me demore más, puede que gaste menos, puede que me demore más, gaste más, pero tenga mejores resultados. Puede que me demore más, gaste más, pero voy a tener menos riesgos. Son los análisis que tenemos que empezar a hacer ya pensando como administradores, pensando como ingenieros, pensando como contadores, etcétera. Desde la disciplina que hayamos escogido. Debemos tener esa capacidad de tener esa perspectiva, de mirar más allá de, para poder establecer esos planes estratégicos que nos permiten el logro de los objetivos comunes, pero igualmente anticiparnos a situaciones adversas que se puedan presentar para tomar el camino correcto. Y ese camino es el que debemos tener nosotros como plan B, plan C, plan D, etcétera. Hoy en día hablamos mucho de la tecnología de punta. Quien no está a la vanguardia de los cambios tecnológicos está siendo obsoleto, está quedando por fuera del mercado, se vuelve cero competitivo, se vuelve cero productivo, ¿cierto? Porque tenemos las herramientas suficientes para estar nosotros hablando en estos momentos e igualmente nos pueden estar escuchando en la China, nos pueden estar escuchando en Australia. Si yo estoy teniendo una conversación de ventas con un grupo a nivel mundial, significa que tengo que estar con las herramientas necesarias de la parte tecnológica que me permitan tener esos accesos a esos mercados, que me permitan poder llegar a todas esas regiones. Es por eso que dentro de la nueva administración, dentro del nuevo entorno organizacional, todo lo que tiene que ver con esta parte de sistemas es muy importante. Dentro de los planes de mejoramiento debemos tener en cuenta los software que estamos utilizando nosotros en la identificación de estos planes de mejoramiento, en la identificación de esas alertas tempranas que podemos generar para poder ver los hallazgos que nos van a permitir tomar decisiones dentro de ese plan de mejoramiento. Entonces, muchas veces hablamos de maquinaria y equipo lo encaminamos más que todo hacia la parte de producción, pero tenemos que mirar cómo salvaguardar nosotros esa responsabilidad interna como empresa de almacenamiento de datos, de sistemas de gestión integrada, de sistemas de comunicación interna, porque todo eso conlleva unos costos. No es como se hacía hace 30, 40, 50 años, que era de manera manual y teníamos esos archivos y esas bodegas llenas de estantes con cajas llenas de papeles que después iba a buscar uno y podíamos durar un mes buscando un solo papel. Hoy en día tenemos a disposición nuestra estos software de gestión, estos software administrativos, software contables, software financieros, que nos permiten solamente con una tecla acceder a la información en tiempo real. Entonces es muy importante porque con todos estos sistemas de estos software de gestión podemos manejar muy eficiente y eficazmente la parte administrativa, la parte contable, la parte del recurso humano, la parte de sistemas, la parte de inventarios, bueno, todo lo que conlleva esa parte sistémica de una organización. Lo podemos hacer mediante software especializados. En el mercado encontramos de todo, software estratégicos que son solamente para mi empresa, software comerciales, contables, financieros, etcétera, pero que de pronto me pueden generar una incertidumbre frente a la seguridad de la información. Bueno, todo eso también sube. Y como quinto consejo encontramos el análisis de resultados, que es fundamental para poder evaluar la situación del negocio, la situación de la organización. Y es la que nos permite precisamente planificar y optimizar lo que viene más adelante, que es volver a arrancar con ese plan estratégico. Para esto debemos tener en cuenta toda esa información y la trazabilidad de los procesos, actividades, resultados, para poder analizarlo sobre eso, ¿cierto? Todos esos informes que se registran, todos los cobros, gastos mensuales para tomar decisiones financieras. Todos esos informes donde estamos mirando la trazabilidad de los inventarios,
qué se vendió más, qué se vendió menos, cuáles duraron más tiempos estacionados, cuáles son de menos efectos de perdurabilidad por clima, bueno, por acomodamientos, etcétera. Todo eso nos sirve para poder trabajar con algoritmos dentro del sistema y mirar cuáles son los hallazgos más representativos y tomar decisiones. Y bueno, eso era lo que yo les quería hablar acerca del material del plan de mejoramiento. Aquí ya es un análisis lo que se hace concienzudo acerca de precisamente cómo debemos tomar esas decisiones sin afectar de pronto el comportamiento de otras cuentas o subcuentas y qué es lo que esperamos en un tiempo determinado. No sé si haya preguntas hasta el momento. Profe, sí, una pregunta. ¿Las metas se hacen a corto o a largo plazo? Ustedes las deben establecer. Yo le puedo decir a usted, para probar si la estrategia es viable, hagámosla mejor a corto plazo. Riesgo, incertidumbre, ¿cierto? Pero si yo estoy seguro que la estrategia que estoy planteando es efectiva, me arriesgo a hacerla por lo menos a mediano plazo, porque hay estrategias que igualmente cuando nosotros las planteamos, no podemos esperar que en 2 o 3 meses se den los resultados, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esas estrategias, pues podemos establecerlas mínimo dentro de un periodo fiscal que sería 1 año. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, gracias. Y entonces ahí es donde debemos nosotros mirar si ese planteamiento que hicimos nosotros a 1 año, con de pronto unas metas un poco elevadas, ¿sí? ¿Van a ser factibles o me van a distorsionar el manejo de otras subcuentas? Por eso es que todo tiene que, cuando se toman las estrategias, hay que mirar que no vayamos nosotros de pronto a mejorar una situación, pero vamos a desmejorar otras. Lo que les decía por lo menos de los inventarios. Hombre, es que tengo la oportunidad de comprar los insumos para todo el año en este mes con unos excelentes descuentos. Pero hombre, si tenemos la capacidad de almacenamiento o vamos a terminar pagando lo que nos ahorramos en bodegajes. O es que nos toca tener equipos especializados para eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que mirar qué tan factible y tan benéfica sea esa estrategia que estamos proponiendo. En el chat les acabo de dejar igualmente el link de la evaluación del CIPAS para que igualmente les pido por favor que me colaboren con el diligenciamiento. También les estoy dejando acá como material de apoyo 3 links que me parece a mí muy interesantes para el desarrollo de esta gestión de plan de mejoramiento. Son unos links que ustedes pueden acceder muy fácil. Pues obviamente no es sino copiarlo ahí en el motor de búsqueda. Vamos a ver acá. Lo copiamos en el motor de búsqueda y accedemos para que los leamos y esto nos van a servir obviamente para tomar decisiones frente a lo que estamos proponiendo como estrategia, frente a los hallazgos. ¿Sí? Entonces, por lo menos en este encontramos acá 6 pasos que nos sirven a nosotros para mejorar esas rotaciones en las rentabilidades del negocio. Entonces, con esto podemos nosotros tener en cuenta para mirar cómo estamos de endeudamiento, cómo estamos en cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con esa parte de rotación. Encontramos otro link donde vamos a abrirlo acá. Encontramos otro link donde podemos ver cómo mejoramos ese beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? El EBITDA. Entonces acá vamos a ver, espérate porque, las copies. Creo que esos enlaces no los comparte en el foro o por este medio, por el chat. Están acá que yo les comparto el material. Apenas me llegue la dirección pues el link de la grabación del CIPAS, yo lo comparto en cada uno de los foros y por correo interno. Pero igualmente les dejo también por fuera los enlaces. Bueno, profe, gracias.
Listo. Y el tercero, que es este, que es precisamente también, yo me encaminé acá más que todo frente a lo que más se ve en una empresa. Cuando nosotros tenemos los cierres de periodo fiscal, nos enfrentamos directamente a junta de socios, accionistas, inversionistas, etcétera. Y lo que ellos ven es precisamente estas rotaciones de endeudamiento, miramos cómo estamos en flujos de caja, todo lo que tiene que ver con la parte de las rentabilidades y utilidades. Entonces, generalmente las decisiones que nosotros empezamos a tomar en los planes de mejoramiento van encaminadas hacia ese tipo de cuentas, sin obviamente dejar aparte que se puedan presentar dentro del estado de balance financiero, dentro del estado financiero o el estado de pérdidas y ganancias, el estado de resultados. Entonces, les agradezco su participación a este CIPAS. No sé si volvemos a lo mismo, si hay alguna inquietud, alguna duda, sugerencia frente a la realización de este CIPAS. Vuelvo y les digo, este material va a quedar completamente consignado en los distintos foros. La demora, como se dice, es que llegue el link de grabación. Yo creo que ya siendo sábado, que ya son las 11 de la mañana, yo creo que va llegando o mañana para poderlo socializar el lunes. Y el lunes, si llega hoy, yo creo que mañana me voy a sentar a empezar a revisar nuevamente foros. Entonces estaré socializándoles directamente en los foros y en el correo interno. Igualmente ya saben, he estado un poco ocupado con muchas cosas administrativas, pero igualmente por el Skype les estoy respondiendo uno a uno en la medida que estoy haciendo la revisión, si llegan a tener alguna duda o inquietud acerca del tema. Voy a dejar de compartir ya pantalla. Tutor, qué pena. ¿Me puede regalar nuevamente el nombre del CIPAS que se me olvidó? Plan de mejoramiento. Ok, muchas gracias. Aquí lo voy a colocar. Ahí lo coloqué. Entonces, vuelvo a dejarles acá el link del formulario de calificación del CIPAS para que por favor me colaboren con el diligenciamiento. Y bueno, en este momento pues no me queda más que agradecerle a los participantes. Espero que hayan podido disipar algunas dudas o inquietudes que se tuviesen acerca de la realización de esta actividad. Y vuelvo e insisto, lo importante acá no es solamente hacer los aportes significativos, sino que entre todos los integrantes del grupo se pueda generar debate y se pueda discutir acerca de las mejores estrategias a implementar en el ejercicio que se está realizando. Apreciados estudiantes, les agradezco su participación. Voy a dar por terminada entonces la grabación. Y de la misma manera, Ángela,